Las últimas palabras que Jason Jiménez dejó para su hijo emergieron como un rayo de luz en medio de la oscuridad más profunda que ha envuelto a su familia y a miles de corazones que lo admiraban. En un video compartido por sus seres queridos más cercanos, aquellas frases pronunciadas con voz temblorosa pero firme se convirtieron en el eco que nadie esperaba escuchar tan pronto. El cantante, conocido por su entrega total en cada escenario y en cada abrazo hogareño, había grabado un mensaje íntimo destinado exclusivamente a su pequeño, un niño que aún no comprendía del todo la magnitud de la ausencia que se avecinaba. Las palabras fluían con una ternura desgarradora, cargadas de promesas eternas y consejos que parecían provenir de un alma que ya intuía el final del camino. Cada sílaba resonaba como un juramento inquebrantable de amor paternal, un legado que trascendía la carne y se anclaba directamente en el espíritu del niño. La familia decidió revelar este testimonio no por sensacionalismo, sino porque sentían que ocultar aquellas líneas sería traicionar la esencia misma de Jason, un hombre que siempre vivió y expresó sus emociones sin filtros. El momento en que el video comenzó a circular provocó un silencio colectivo seguido de un torrente de lágrimas incontenibles entre quienes lo vieron por primera vez. Allí estaba él, sonriendo con esa calidez característica, hablando directamente a los ojos de su hijo como si el tiempo no tuviera prisa por separarlos. Las frases se repetían en la mente de los espectadores una y otra vez, golpeando con fuerza el pecho y recordando que incluso en la despedida más dolorosa puede haber belleza infinita. Jason Jiménez escribió aquellas líneas en un instante de quietud absoluta, probablemente durante una noche en la que el insomnio lo visitó con insistencia. Sentado en la penumbra de su habitación, con el teléfono en la mano y el corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y certeza, decidió inmortalizar lo que sentía por su hijo antes de que la vida, caprichosa e impredecible, decidiera cambiar el rumbo. El contexto era sencillo pero cargado de significado profundo. Acababa de regresar de un concierto agotador, el cuerpo exhausto pero el alma inquieta, y al entrar al hogar encontró a su pequeño dormido plácidamente. Aquella imagen lo detuvo en seco. El niño respiraba con tranquilidad, ajeno al torbellino de emociones que bullía en el pecho de su padre. Jason se acercó sigilosamente, acarició su cabello con delicadeza infinita y sintió un nudo en la garganta que no pudo ignorar. En ese preciso instante entendió que necesitaba dejar algo tangible, algo que perdurara más allá de sus giras interminables y sus compromisos artísticos. Tomó el teléfono, activó la cámara y comenzó a hablar en voz baja para no despertarlo. Las palabras brotaban naturalmente, sin ensayos ni correcciones, porque provenían del lugar más honesto de su ser. Habló de los sueños que aún quería cumplir juntos, de las risas compartidas en las mañanas perezosas, de las lecciones que la vida le había enseñado a golpes y que ahora quería transmitirle sin que tuviera que sufrirlas en carne propia. El ambiente era íntimo hasta el punto de lo sagrado. Solo se escuchaba su voz entrecortada por la emoción y el leve ronroneo del ventilador en segundo plano. Fuera de la habitación, el mundo seguía girando con su ruido habitual. Pero dentro de aquellos 4 muros, el tiempo parecía haberse detenido para permitir que un padre le hablara al futuro de su hijo con la claridad que solo otorga la conciencia de lo frágil que es la existencia. Cada palabra en aquel mensaje llevaba consigo un peso emocional imposible de medir con palabras comunes. Jason no se limitó a decir «te quiero» o «te extraño algún día». Fue más allá, tejiendo una red de significados que revelaban la profundidad de su amor y su visión del mundo. Le pidió a su hijo que nunca olvidara de dónde venía, que honrara las raíces humildes que los habían formado a ambos, que recordara las noches en que la familia se reunía alrededor de una mesa sencilla, pero llena de cariño. Insistió en que la verdadera riqueza no se medía en aplausos ni en contratos millonarios, sino en la capacidad de amar sin condiciones y de levantarse después de cada caída. Habló de la importancia de ser honesto consigo mismo, de no permitir que el éxito lo alejara de las personas que realmente importaban, de mantener los pies en la tierra incluso cuando el cielo pareciera estar al alcance de la mano. Cada frase estaba impregnada de una sabiduría ganada a pulso. De alguien que había conocido la pobreza, el rechazo, la gloria efímera y sobre todo el valor incalculable de la familia. Le aconsejó proteger a su madre con la misma ferocidad con que él lo había hecho. Le pidió que cuidara de sus hermanos y que nunca dejara de soñar en grande, pero siempre con humildad. Las lágrimas que rodaban por sus mejillas mientras hablaba no eran de tristeza, sino de una gratitud abrumadora por haber sido padre. Aquellas líneas no eran un testamento material, sino un testamento del alma, un mapa emocional que guiaría al niño en los días en que la ausencia se hiciera insoportable. Cada oración resonaba con una fuerza que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón de quien escuchaba, recordándole que el amor verdadero no necesita adornos ni grandes discursos para ser eterno. La familia se reunió en el salón principal de la casa que Jason tanto amaba.
Un espacio sencillo pero lleno de recuerdos donde las risas de su hijo aún parecían resonar en las paredes. La madre del cantante, con los ojos enrojecidos pero la voz firme, fue la primera en romper el silencio que pesaba como una losa. Contó cómo aquella noche Jason había entrado al cuarto del niño con pasos casi inaudibles, cómo se había quedado largo rato observándolo dormir antes de decidirse a grabar el video. Explicó que él mismo le había pedido que guardara el teléfono con el mensaje intacto, que no lo viera hasta que llegara el momento en que realmente lo necesitara, pero que ahora, después de su partida repentina, todos sintieron que esconder aquellas palabras sería como apagar la última luz que él había dejado encendida para su pequeño. Los hermanos de Jason se turnaban para hablar, cada uno aportando un detalle que hacía más vívida la escena. Uno recordó el temblor en sus manos mientras sostenía el celular. Otro mencionó cómo se había limpiado las lágrimas con el dorso de la manga para que el niño no viera en el video más que amor puro. La esposa, sentada en el sofá con el pequeño en su regazo, apenas podía contener el llanto mientras narraba el instante exacto en que Jason terminó de grabar, cómo se había quedado mirando la pantalla unos segundos más, como si quisiera asegurarse de que cada emoción había quedado capturada para siempre. Contaron que él había besado la frente del niño dormido, después de guardar el video. Un beso lento y prolongado que parecía cargar con todas las despedidas que nunca quiso pronunciar en voz alta. Aquel relato no era solo una reconstrucción de hechos, era la forma en que la familia intentaba mantener vivo el calor de su presencia, reconstruyendo pedazo a pedazo el momento en que un padre decidió dejar su alma grabada en píxeles para que el tiempo no pudiera borrarla. El ambiente en la casa se volvió denso de emoción contenida cuando alguien sugirió reproducir el video frente a todos. Nadie se atrevió a negarse, aunque el corazón se les encogía de anticipación y miedo. La pantalla del televisor grande se iluminó y allí apareció Jason otra vez, vivo en cada gesto, en cada parpadeo, en la forma en que su sonrisa se quebraba ligeramente al final de cada frase. El pequeño, que hasta ese momento había estado jugando distraído en el suelo, levantó la vista al escuchar la voz de su papá y se quedó inmóvil. La madre lo abrazó con más fuerza mientras las palabras comenzaban a fluir de nuevo. Cuando Jason dijo que siempre estaría orgulloso de él, sin importar qué camino eligiera, el niño empezó a sollozar en silencio, un llanto infantil pero profundo que atravesó a todos los presentes como un cuchillo. La abuela se tapó la boca con las manos temblorosas, los tíos se miraron entre sí con los ojos vidriosos, y la esposa dejó caer la cabeza sobre el hombro del pequeño mientras las lágrimas corrían sin control. El clímax llegó cuando Jason pronunció la frase más desgarradora, aquella en la que le pedía que cuidara de mamá porque ella sería la persona que más lo necesitaría en los días difíciles. En ese instante el llanto colectivo estalló sin remedio. Nadie pudo contenerse más. Los sollozos se mezclaron con suspiros entrecortados y murmullos de incredulidad ante tanta ternura acumulada en un solo hombre. El video terminó, pero el eco de su voz permaneció flotando en el aire durante largos minutos. Nadie habló. Solo se escuchaban respiraciones agitadas y el leve crujir de la madera bajo el peso de tantos cuerpos inclinados por el dolor. Aquel fue el momento en que la familia comprendió plenamente que Jason no se había ido del todo, que una parte inmensa de él seguía allí, latiendo en cada palabra que había dejado como herencia. La noticia se extendió como reguero de pólvora por las redes sociales y en cuestión de horas millones de personas habían visto el video. Los comentarios se multiplicaban a una velocidad vertiginosa, la mayoría escritos entre lágrimas que empañaban la pantalla del teléfono. Fans de toda la vida confesaban que nunca habían llorado tanto por un artista, que aquellas palabras habían tocado fibras que ni siquiera sabían que existían dentro de ellos. Una seguidora escribió que sentía como si Jason le estuviera hablando directamente a su propio hijo ausente por circunstancias de la vida. Otro seguidor compartió que había perdido a su padre años atrás y que escuchar aquellas promesas le había devuelto por unos instantes la sensación de tenerlo cerca. En las transmisiones en vivo, miles de personas encendían velas virtuales y dejaban corazones rojos que llenaban la pantalla como un mar de sangre y amor. Los hashtags relacionados con el mensaje se posicionaron en los primeros lugares de tendencia mundial durante días enteros. Artistas colegas suyos que habían compartido escenarios y confidencias con él, publicaron videos reaccionando en tiempo real, muchos de ellos rompiéndose en llanto sin poder terminar sus palabras. La prensa internacional dedicó portadas enteras a la historia. Pero fue el pueblo sencillo, el que lo había seguido desde los primeros pasos en pequeños pueblos, el que más profundamente se conmovió.
Madres compartían fotos de sus hijos durmiendo mientras escribían que ahora entendían mejor el valor de cada noche junto a ellos. Padres confesaban que habían abrazado a sus pequeños con más fuerza después de ver el video. La ola de emoción colectiva fue tan grande que por unos días el mundo pareció detenerse para llorar junto a la familia de Jason. Nadie permaneció indiferente. Aquellas palabras habían logrado lo que pocos discursos logran: unir a desconocidos en un mismo sentimiento de pérdida y gratitud infinita. Con el paso de las semanas, aquellas frases comenzaron a repetirse en ceremonias, en cumpleaños, en momentos de dificultad personal. Padres las citaban cuando querían recordarle a sus hijos el valor de la familia por encima de todo. Maestros las utilizaban en clases de valores para mostrar que la grandeza de un ser humano no se mide por fama, sino por la huella que deja en los corazones cercanos. El pequeño de Jason empezó a crecer escuchando una y otra vez el video, no como un recordatorio triste, sino como una conversación permanente con su padre. Cada vez que lo reproducía sonreía antes de llorar, porque sentía que Jason seguía allí, sentado a su lado, hablándole con la misma voz cálida de siempre. La familia decidió que aquellas palabras no se quedarían guardadas en un teléfono olvidado. Las transcribieron con letra cuidadosa y las enmarcaron en la habitación del niño, donde podía leerlas cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir. Se convirtieron en una especie de mantra familiar, en un recordatorio constante de que el amor verdadero no desaparece con la muerte, sino que se transforma en energía que impulsa a los que quedan atrás. Artistas versionaron canciones inspiradas en el mensaje, poetas escribieron versos que lo citaban textualmente, y miles de personas anónimas lo llevaron tatuado en la piel como promesa personal de vivir con más intensidad y más honestidad. Jason Jiménez, que en vida había regalado su voz al mundo, dejó al partir el regalo más valioso de todos, un legado de amor puro que no necesitaba escenarios ni reflectores para brillar eternamente. Sus últimas palabras para su hijo se transformaron en patrimonio espiritual no solo de su familia, sino de cualquiera que alguna vez haya amado con el alma abierta y haya temido perder lo que más quiere. Y así, en cada repetición, en cada lágrima compartida, en cada abrazo más fuerte que se da por su causa, Jason sigue vivo, susurrando desde algún lugar invisible que el amor, cuando es verdadero, nunca encuentra final. La conmoción que provocó el mensaje de Jason Jiménez no se limitó a las primeras semanas ni a las lágrimas iniciales que inundaron las redes y los hogares. Con el transcurrir de los meses, aquellas palabras empezaron a infiltrarse en la vida cotidiana de miles de personas, de una manera casi imperceptible al principio, pero profundamente transformadora con el tiempo. Padres que antes pasaban largas jornadas laborales sin detenerse a mirar a sus hijos, ahora encontraban excusas para llegar temprano a casa y sentarse junto a ellos en el sofá, simplemente escuchando sus historias infantiles sin prisa. Madres que habían acumulado resentimientos por ausencias prolongadas, comenzaron a perdonar y a abrazar con más frecuencia, recordando la súplica de Jason para que cuidaran de la figura materna con devoción absoluta. En pequeños pueblos de Colombia donde el cantante había dado sus primeros pasos artísticos, las emisoras locales reproducían fragmentos del video entre canciones, convirtiéndolo en una especie de oración laica que se escuchaba en las plazas, en los mercados y en las cocinas humildes. Las escuelas organizaban lecturas colectivas del mensaje durante las horas de valores humanos. Y los maestros observaban conmovidos cómo los niños más pequeños repetían las frases con una seriedad que no correspondía a su edad, como si intuyeran que aquellas líneas contenían una verdad superior a la que podían comprender del todo. El impacto se extendió más allá de las fronteras lingüísticas. Traducciones al inglés, al portugués, al francés y hasta al árabe comenzaron a circular en foros internacionales, y en cada idioma, las palabras conservaban intacta su capacidad de emocionar hasta las lágrimas. Familias enteras en diferentes continentes adoptaron la costumbre de grabar sus propios mensajes para los hijos, inspirados en el ejemplo de Jason, creando una cadena silenciosa de amor documentado que nadie había planeado, pero que crecía orgánicamente día tras día. El pequeño hijo de Jason, que al principio apenas entendía por qué todos lloraban al escuchar la voz de su papá en la pantalla, empezó a crecer con aquel video como parte inseparable de su rutina diaria. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada logro escolar, la familia se reunía alrededor del televisor para reproducirlo una vez más, no como un ritual de duelo, sino como una celebración de la presencia continua de Jason. El niño comenzó a hablarle a la pantalla como si su padre estuviera respondiendo desde algún lugar cercano. Le contaba cómo había aprendido a montar bicicleta sin rueditas, cómo había sacado la mejor nota en matemáticas, cómo había defendido a un compañero más pequeño en el recreo. Y aunque nunca recibía respuesta audible, sentía en el pecho una calidez que le confirmaba que su papá lo escuchaba.
La madre observaba aquellas conversaciones unilaterales con una mezcla de dolor y gratitud infinita, porque veía en los ojos del niño una luz que no se había apagado pese a la pérdida. Los hermanos mayores se convirtieron en guardianes celosos de aquel legado, asegurándose de que el video se conservara en múltiples copias digitales y físicas, temerosos de que un accidente técnico pudiera borrarlo para siempre. Decidieron incluso crear una cuenta privada en la nube donde almacenaban no solo el mensaje original, sino también las reacciones de la familia en los primeros días, las cartas que fans enviaban, las fotos que llegaban de personas tatuándose fragmentos de las frases. Aquel archivo se convirtió en un santuario digital que solo ellos podían abrir, pero cuya existencia les daba la certeza de que Jason seguía siendo el centro invisible de su hogar. A medida que los años avanzaban, el mensaje trascendió el ámbito familiar y se instaló en la conciencia colectiva como un símbolo universal del amor paternal en su forma más pura y desinteresada. Organizaciones dedicadas a la protección de la infancia comenzaron a utilizar fragmentos del video en campañas de concientización sobre la importancia de la presencia emocional de los padres, demostrando con evidencia conmovedora que unas pocas palabras dichas con el corazón podían marcar la diferencia entre un niño que crece con seguridad afectiva y uno que carga con vacíos irreparables. En conciertos homenaje que se organizaron en memoria de Jason, los artistas no cantaban solamente sus éxitos más conocidos, sino que detenían el espectáculo para reproducir el mensaje completo en pantallas gigantes, y el público entero se quedaba en silencio absoluto, miles de personas conteniendo la respiración hasta que la última frase terminaba de resonar. Algunos se abrazaban entre desconocidos, otros caían de rodillas, otros simplemente cerraban los ojos y dejaban que las lágrimas corrieran libremente mientras recordaban a sus propios padres ausentes o a sus hijos que esperaban en casa. Aquellas presentaciones se convirtieron en momentos catárticos que unían generaciones, recordándole al mundo que la fama, el dinero y los aplausos son efímeros, pero que un padre que deja un testimonio de amor genuino logra una inmortalidad que ninguna estatua ni premio puede igualar. El legado espiritual de aquellas palabras se solidificó cuando la familia decidió publicar un libro que recopilaba no solo el mensaje original, sino también cientos de testimonios de personas que habían sido tocadas por él. El volumen se tituló con sencillez pero con enorme peso emocional, y en sus páginas se alternaban las transcripciones exactas del video con cartas manuscritas, dibujos infantiles inspirados en las fases, fotografías de tatuajes, incluso recetas familiares que alguien había cocinado pensando en las comidas que Jason compartía con su hijo. Cada capítulo terminaba con una reflexión colectiva sobre cómo un solo acto de vulnerabilidad puede cambiar el rumbo de innumerables vidas. El libro se convirtió en un éxito silencioso pero sostenido, de esos que se venden por recomendación boca a boca, más que por campañas publicitarias masivas. Madres lo regalaban a sus esposos en aniversarios, padres lo leían en voz alta a sus hijos antes de dormir, terapeutas lo utilizaban en sesiones de duelo para ayudar a pacientes que habían perdido seres queridos de manera inesperada. En cada página se respiraba la misma esencia que había impregnado el video original. Una mezcla de ternura, honestidad cruda y esperanza inquebrantable. Jason Jiménez, que en vida había cantado sobre amores imposibles, desamores profundos y segundas oportunidades, dejó al partir la canción más hermosa de todas, una que no necesitaba melodía ni instrumentos, porque su ritmo era el latido acelerado de un corazón de padre que se niega a callar incluso después de que el cuerpo haya dejado de respirar. Con el paso del tiempo, el pequeño que una vez durmió plácidamente mientras su padre grababa aquellas palabras se convirtió en un adolescente que llevaba el mensaje grabado no solo en la memoria, sino en cada decisión importante que tomaba. Cuando enfrentaba dilemas morales, cuando sentía la tentación del camino fácil, cuando la vida le ponía obstáculos que parecían insuperables, volvía al video y escuchaba la voz calmada de Jason, recordándole que la verdadera fuerza reside en la integridad y en el amor sin condiciones. Aquellas palabras se convirtieron en su brújula interna, en el consejo que siempre tenía a mano cuando el mundo exterior intentaba desviarlo. Y aunque el dolor de la ausencia nunca desapareció del todo, se transformó en una fuente de motivación constante para vivir de manera que su padre pudiera sentirse orgulloso desde donde quiera que estuviera. La familia entera adoptó esa misma filosofía. Cada logro, cada obstáculo superado, cada gesto de bondad se ofrecía como ofrenda silenciosa a Jason, como forma de mantenerlo presente y activo en sus vidas. Los hermanos formaron sus propias familias y enseñaron a sus hijos las mismas frases que habían escuchado miles de veces, convirtiendo el mensaje en una tradición que se transmitía de generación en generación. Así, lo que comenzó como un video íntimo grabado en una noche de insomnio, se convirtió en un árbol genealógico de amor que se ramificaba infinitamente, tocando vidas que Jason nunca conoció en persona pero que ahora llevaban su huella indeleble en el alma.
Hoy, cuando alguien pregunta por Jason Jiménez, ya no se habla solo de sus éxitos musicales ni de las multitudes que llenaban estadios para escucharlo. Se habla primero de aquel mensaje, de aquellas palabras finales que derrumbaron barreras y unieron corazones en todo el planeta. Se habla de cómo un hombre común, con sus defectos y sus virtudes, logró dejar una enseñanza que vale más que cualquier disco de platino o premio internacional. Se habla de la fragilidad de la vida y de la eternidad del amor cuando se expresa sin reservas. Y en cada narración, en cada recuerdo compartido, en cada lágrima que aún cae al reproducir el video, Jason sigue vivo, no como una leyenda lejana, sino como un padre cercano que nunca dejó de hablarle a su hijo, ni de abrazar a quienes lo quisieron. Sus últimas palabras para su pequeño no fueron un adiós, sino una promesa de compañía eterna, un juramento susurrado en la penumbra que el tiempo no ha podido borrar y que probablemente nunca borrará. Porque cuando el amor se dice con la verdad más pura, cuando se deja grabado no solo en la memoria, sino en el espíritu de quienes quedan atrás, entonces realmente se vuelve inmortal. Y Jason Jiménez, con su voz temblorosa y su sonrisa rota por la emoción, logró exactamente eso: convertir un instante de despedida en una herencia de amor que seguirá resonando mientras haya corazones capaces